Voy a hablarles de ecuaciones diferenciales homogéneas. Para ello tengo preparado, pues aquí les escribí dos ecuaciones diferenciales. De alguna manera se parecen, ecuaciones diferenciales, pero se va a notar por aquí una diferencia con una operación que vamos a realizar. Estamos hablando de que esta es una ecuación diferencial, quiero aclarar. Esta es otra ecuación diferencial, no tiene que ver una con la otra en absoluto. No es un sistema ni nada, simplemente las puse por ahí juntas para hacer una diferenciación. Voy a dividir ambas, cada una por separado obviamente, entre x cuadrada. ¿Qué es lo que va a pasar con la primera ecuación diferencial? La primera ecuación diferencial va a quedar así, dy, aquí no está muy bien escrito, va a quedar dy sobre dx, si divido entre x cuadrada, repito, va a ser 2x cuadrada sobre x cuadrada, es decir, va a quedar 2. La segunda va a quedar y cuadrada sobre ¿quién? Sobre x cuadrada. Y cuadrada sobre x cuadrada menos yx sobre pues x cuadrada, así es como va a quedar. O también, ya realizando operaciones y adaptaciones, puede quedar la primera así, mire, es que sería y sobre x al cuadrado. Y aquí ¿qué va a quedar? Va a quedar y sobre x. Es decir, como que así en forma compacta, la diferencial de y, diferencial de x va a ser igual a 2 más y sobre x al cuadrado menos y sobre x. Eso es lo que va a quedar la primera. La segunda la vamos a hacer un poco más rápido para que no perdamos el tiempo en esto. Esta sí es como queda la primera en una modificación. Vamos a ver la segunda, ¿no? La segunda. También vamos a dividir entre x cuadrada y va a quedar pues de y de x igual también a 2, ¿por qué no? Más y cuadrada x cuadrada menos también va a quedar al parecer que pues yx sobre x cuadrada y nada más que va a tener agregado x al cubo sobre x cuadrado. Y realizando pues algunas operaciones pues va a quedar algo semejante al anterior. Mire, yx al cuadrado menos yx más x. Voy a enmarcarlas, vamos a ponerles un marquito para que las observemos con cuidado las dos. Aquí tenemos una y la otra ecuación diferencial como quedó, ya modificada. También la ponemos en blanco, de y de x igual a 2 más yx al cuadrado menos yx más x. Ahí queda, mire. Vamos a marcarla. Vamos a ponerle un marco verde. Quiero que las observe. Quiero que observe estas dos ecuaciones diferenciales. Partieron de acá. Eran estas ecuaciones diferenciales. Les hicimos una modificación a propósito, muy semejante, y dio como origen estas ecuaciones diferenciales que tiene ahora. Aquí tiene sus dos ecuaciones diferenciales. Se parecen. Quiero hacerlo así o quiero explicarlo así para que se vea exactamente de qué se trata. Si usted observa esta ecuación diferencial que está acá, el miembro, digamos, derecho, esto que está por acá, 2 más y sobre x al cuadrado menos y sobre x, pues el miembro derecho depende de y sobre x. Mire, aquí sería y sobre x, aquí sería y sobre x. Y nada más depende de eso. No hay agregada por acá una constante, pero no hay ninguna x solita o ninguna y solita, como pasa exactamente en el miembro, digamos, derecho de esta otra ecuación diferencial. Hay una y sobre x, es cierto, hay una y sobre x, es cierto, pero por acá anda una x suelta. Aquí no podemos decir que el miembro derecho dependa únicamente de y sobre x. En esta sí. ¿Verdad que sí? Es decir, son diferentes estas ecuaciones diferenciales por esa parte. En pocas palabras,
esta ecuación diferencial que está acá arriba se puede escribir. Esta ecuación diferencial se puede escribir así, miren. Sería la derivada de y, o sería del tipo como lo siguiente que voy a escribir. Eso es lo que quiere decir exactamente lo que acabamos de ver, es decir, que el miembro derecho depende únicamente de y sobre x. Y de este lado pues está la derivada de y con respecto a x, ¿no? A este tipo de ecuaciones diferenciales, cuando se pueden poner en una forma como esta que está de este lado, se llaman homogéneas, se llaman ecuaciones diferenciales homogéneas. Así se llaman esas ecuaciones diferenciales. Y cuando se tiene una ecuación diferencial de este tipo, hay una mecánica de solución plenamente establecida. Esta pues no es, ¿no? O sea, estamos hablando, ya para cerrar el tema de aquí arriba, esta no es una ecuación diferencial homogénea porque aquí anda en x solita. Esta ecuación diferencial que está acá arriba sí es una ecuación diferencial homogénea. Y este es el tipo de ecuaciones diferenciales que vamos a resolver ahora. Vamos a plantear cuál es su solución a partir de acá abajo. ¿Qué es lo que se hace? Lo que se hace es escribir una v igual a y sobre x. Aquí no me gustó mucho, vamos a escribirlo un poco mejor. ¿Cómo quedaría? Una v igual a y sobre x. Después es una ligera modificación. Se puede escribir así, mire. Y luego derivamos. Siempre se hace lo mismo. La derivada de y con respecto a x. Vamos a corregirle aquí, ¿no? La derivada de y con respecto a x es igual. Este es un producto de funciones que daría aquí en x por la derivada de b con respecto a x, obviamente, más b por la derivada de x, que sería 1. Y queda exactamente esto. Esto lo va a tener que hacer en todas las ecuaciones diferenciales homogéneas, ¿no? Y luego vamos a sustituir los datos que tenemos, los vamos a poner acá. Y como puedo observar, aquí en el miembro, digamos, izquierdo, vamos a poner esto. En lugar de la diferencial de y con respecto a x, pues vamos a poner esto que está acá. ¿Sí? Y b. Entonces, bueno, ¿cómo va a quedar? Vamos a ponerle una expresión, esta expresión va a ser la expresión asterisco. ¿Cómo va a quedar la expresión asterisco ahora con los nuevos datos? ¿Cómo va a quedar esa expresión asterisco con los nuevos datos? Va a quedar aquí, va la derivada de y con respecto a x, pues vamos a poner todo esto. Y entonces en ese caso, ¿cómo va a quedar? Va a quedar x de b de x más v igual a f mayúscula, y en el lugar de la y sobre x vamos a poner precisamente v, y queda así. Se realizan algunas operaciones, como pasar la v para allá, y queda x de b de x igual a f de v menos b. Vamos a pasar ahora a la diferencial de x hacia allá. ¿Verdad que sí? Pasamos dividiendo esta y queda así. Queda x de v sobre f de v menos v es igual a ¿quién? A dx. Y ya para finalizar y reacomodando, estoy poniendo las ecuaciones muy separadas, pero a ver cómo queda al final. Queda db sobre f de b menos b igual a dx sobre ¿quién? Sobre x. Así queda, miren. Así esta operación ahorita es la que va a realizar todas las veces. Las ecuaciones diferenciales homogéneas, entonces, con esta sustitución derivan ¿en qué? En una ecuación diferencial de variables separables que ya sabemos cómo se resuelve.
Voy a poner la ecuación diferencial original, la que sí era homogénea. Esta, mire. La voy a poner como estaba. De y de x igual a ¿qué? 2x cuadrada más ¿qué? Más y cuadrada menos yx. Y la pongo así porque en algunos ejercicios a usted le dicen, resuelve la siguiente ecuación diferencial homogénea, pero uno originalmente se le pone o se presenta una ecuación diferencial así, y entonces no se nota cuáles son los términos y sobre x que aparecen. Entonces uno tiene que hacer pues las operaciones necesarias para que aparezcan las expresiones y sobre x. Y entonces, bueno, repita, uno le dicen, resuelve la siguiente ecuación diferencial homogénea. Entonces uno tiene que hacer algunas operaciones como la que hicimos hace un rato. Se hace la división y queda así, ¿no? Ya habíamos visto, queda y sobre x al cuadrado menos y sobre x. Ya habíamos visto que se transformaba en este. Y en este momento es cuando uno se acuerda del cambio que se tiene que hacer. Y va a ser igual a ¿qué? No era y, era u. No era v, creo que le puse v en este caso. Vamos a ponerle v. No v. No quiere aparecer la v. Ahí está, mire. Era igual a ¿quién? A y sobre x. Esta operación siempre la tiene que poner, ¿eh? Aquí ya se sepa lo que va a salir, no interesa. Usted la pone. ¿Y qué sería? Y igual a ¿quién? A v por x. Y luego se derivaba. También esto lo tiene que poner. ¿Y cuánto nos salía? Era x, la derivada de v sobre dx más v. Esto siempre lo tiene que hacer en todos los ejercicios de homogéneos, es más bien como parte del trabajo. Y entonces esto que salió lo ponemos acá, porque son lo mismo, de y de x es lo mismo que esto, lo cambiamos y de este lado ponemos a v. Y entonces queda así, mire, esta expresión ahora se transforma en esta que vamos a escribir acá abajo. Aquí es quien x de v sobre de x más v viene siendo igual a 2 más v al cuadrado menos v. Así es como queda. Siempre se hace esto en todas las ecuaciones diferenciales homogéneas. Y luego lo que tratamos es de separar precisamente, eso sí lo tenemos que recordar, lo que intentamos es separar las variables. Ya sabemos que por un lado van a quedar las v's y por otro lado van a quedar las x. Entonces, por ejemplo, acá, al parecer, lo primero que se puede hacer es esto, de b sobre dx, y esto va a quedar igual a ¿qué? A 2 más v al cuadrado menos 2v. ¿Verdad que sí? Y después puede transformarlo en esto. De b sobre, voy a reacomodar, sería b cuadrada menos 2b más 2. ¿Y esto es qué? Dx sobre x. Y aquí ya viene, se tiene que integrar. O sea, para terminar el problema, se tiene que realizar la integral. Y eso, como que a mucha gente no le gusta mucho, sería la integral de dv sobre d cuadrada menos 2v más 2. Y aquí va a quedar la integral de ¿quién? De dx sobre x. Así es como va a quedar, ¿no? Naturalmente, ¿qué más la constante de integración? La constante de integración la podemos después ahí. Por lo mientras, tal parece que la integral, digamos, sencilla es esta, porque va a ser, sale un logaritmo natural. Y la de este lado requiere un poquito más trabajo. La voy a hacer por separado. Y ahorita regresamos. Sería db sobre b cuadrada menos 2v más 2.
Dice que puede completar cuadrados, o como note usted que puede realizar la operación más rápido, pero aquí quedaría b cuadrada menos 2v más 1, ya depende de la habilidad de usted para integrar, y queda dv sobre b menos 1 al cuadrado más 1. Y haciendo cambio de variable, etcétera, etcétera, que aquí es una cosa más o menos sencilla, pues aquí le va a salir la tangente inversa de b menos 1. Ahorita no lo voy a poner constante, le agregamos constante al final a esta parte, ¿no? Le vamos a agregar, ahorita nos regresamos aquí. Ahí la llevamos. Y como siempre, bueno, yo creo que vamos a poner esa, ¿no? Nos regresamos allá donde estamos. ¿A dónde? Nos vamos a regresar acá. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Bueno, esto sería más bien como que al margen estamos resolviendo la integral por separado, ¿no? Regresamos ahí arriba y entonces va a quedar como, va a quedar exactamente la tangente inversa de v menos 1, y del otro lado pues usamos el logaritmo natural del valor absoluto de x, y ahora sí le ponemos su constante, mire. Únicamente lo que tenemos que hacer al final es regresar al valor de v, que era y sobre x menos 1 igual a el logaritmo natural de x más una constante de integración. Y ahí tendríamos, digamos en este caso, la solución de la ecuación diferencial homogénea. Los pasos son claros y siempre son los mismos, ¿no? Aquí, mire, aquí es donde empezamos. Le ponen una ecuación diferencial y le dicen: resuelva usted esta ecuación diferencial homogénea. Trata de realizar algunas operaciones, si es que no están realizadas o si es que no es claro. Si es que no es claro dónde están las expresiones y sobre x, uno hace las modificaciones, logra que aparezcan los cocientes y sobre x. Después, lo que tiene que hacer es indicar cuál es el cambio de variable que va a hacer. Hace esta operación, deriva. Ya después que realiza la derivada, se regresa a la ecuación diferencial. En lugar de dy sobre dx escribe lo que le salió, como está acá. Y en el miembro derecho lo que hace es cambiar y sobre x por v. Eso es lo que nosotros hicimos exactamente. Ya sabemos qué es lo que va a pasar ahora. Lo que va a pasar ahora es que vamos a realizar las operaciones en la expresión que nos salió, de tal manera que podamos separar variables. ¿Verdad que sí? Acá hicimos algunas operaciones para poder separar las variables y luego se integra. O sea, se resuelve, como ya sabemos, resolver las ecuaciones diferenciales separables. Aquí ya, bueno, pues depende de cuánta habilidad tenga para integrar exactamente. Eso ya depende de usted. Y al final, cuando se resuelve la ecuación diferencial de variables separables, lo único que hacemos es recordar que la v es y sobre x y sustituimos el valor final. ¿Sí? Ahí tiene un ejemplo de ecuación diferencial homogénea y su solución. Por favor, estúdielo, ¿no? Estudie, digamos, este tema, le vea muy bien el video, revíselo una y otra vez para que cuando tenga que resolver una ecuación diferencial homogénea únicamente vaya siguiendo los pasos que aquí menciono, ¿sí? Bueno, pues eso es todo. Pase usted un excelente día y nos vemos próximamente. Adiós.